Pues, muy buenos días a todos. Como mencionó la profesora, mi nombre es Adriana Ramos y hoy les voy a estar hablando sobre una investigación titulada Evaluación de biochar de pinos y composta agotado de setas en el cultivo de tomate. Para comenzar, le voy a poner unas preguntas aquí en la pantalla para conocer un poco mejor quiénes son la audiencia que tenemos hoy. Tienen un minuto para contestar. Nada, pues les voy a compartir por aquí los resultados. Vemos que el 50% de ustedes ha utilizado o utiliza composta o alguna otra enmienda orgánica y el 50% solamente trabaja con alguna finca de tomate. Para continuar. Con la presentación, hoy les voy a estar hablando, como mencioné, sobre esta investigación con biochar y composta agotada de setas. Se va a comenzar con una introducción en la cual voy a estar discutiendo un poco sobre lo que son las enmiendas orgánicas en general y también un poco sobre lo que son esas dos enmiendas que utilizamos, el biochar de pinos y la composta agotada de setas, y algunos resultados que se han observado cuando se utilizan estas en las hortalizas o más específicamente en las solanáceas, que son esa familia de cultivos a la cual pertenece el tomate. Se van a discutir los objetivos de la presentación, la metodología que realizamos, los resultados de esta primera repetición y conclusiones preliminares, ya que, pues, como se había mencionado, esto es una primera repetición de una investigación que va a llevar 2 fases. Comenzando, ¿verdad? Por lo que son enmiendas orgánicas. Una enmienda orgánica es toda esta enmienda que proviene de un material carbonatado, ya sea de origen vegetal o animal, y que se implementa al suelo con el propósito de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas y de aumentar o mantener el contenido de materia orgánica en ese suelo. En los últimos años ha aumentado el interés en utilizar lo que son las enmiendas orgánicas en la agricultura, ya que se ha observado que estas nos pueden ayudar a mitigar o a remediar daños que se han hecho a recursos que son importantes para nosotros en la agricultura, como lo son nuestros recursos naturales, el ambiente en general y los suelos. Algunos de los daños que se han visto que estas enmiendas orgánicas nos pueden ayudar, ¿verdad?, a mitigar o a remediar son la acidificación de los suelos, la pérdida de biodiversidad en los suelos, la lixiviación de nutrientes o la acumulación de fertilizantes en los suelos, el agotamiento de fuentes de nutrientes que utilizamos para, ¿verdad?, sacar esos fertilizantes comerciales que se utilizan regularmente, y la contaminación por desecho inadecuado de productos secundarios, ya sea de la industria agrícola o de otras industrias, pero que nos afectan a nosotros en la agricultura. Pasando, ¿verdad?, entonces a lo que es la composta agotada de setas. La composta agotada de setas es realmente un producto de desecho del cultivo de setas o hongos comestibles. Y se trata de ese sustrato que se utiliza para cultivar estos hongos que luego de un ciclo de cultivo de los hongos ya para ese propósito no funciona. Entonces se le puede dar unos segundos usos, como lo cual es compostarlo y usarlo en la agricultura. Se conoce que este suele tener productos de desecho agrícola que se utilizan como sustrato cuando se cultivan los hongos, nutrientes residuales de ese cultivo de las setas, setas comestibles y micelios residuales de esas setas que ayudan a la estructura del sustrato.
Estimamos que por cada kilogramo de esos hongos que se cosecha, se obtienen alrededor de 4 a 5 kilogramos de ese sustrato, que es el producto de desecho, el cual luego se pasa por un proceso de compostaje y se obtiene entonces lo que es la composta agotada de setas. Las características de este material son variables y estas dependen tanto del proceso de compostaje que se le da al material, como de esa especie de hongo que se estuvo cultivando originalmente, del sustrato en donde se estuvo cultivando y del clima en donde se llevó a cabo todo este proceso. Pero en general sí conocemos que suelen ser altos en materia orgánica y en la concentración de nutrientes, tienen un pH de alrededor de 7, un pH neutro, y suele tener alta porosidad. En el caso de las hortalizas, pues ya en el cultivo de tomate, en otras investigaciones se ha encontrado que cuando la composta agotada de setas se aplica en conjunto con otro fertilizante comercial, en donde ese otro fertilizante realmente es el que está supliendo la mayor cantidad del requerimiento de nitrógeno del tomate, se observa un mayor rendimiento a lo que se observa cuando la composta se aplica por sí sola o cuando es la composta la cual está supliendo esa mayor cantidad de nitrógeno que el tomate necesita. Pasando entonces a lo que es el biochar realmente es una técnica que se ha utilizado por más de 2000 años, pero en estas últimas 2 décadas ha aumentado otra vez el interés en investigarlo y utilizarlo porque se ha visto que tiene varias propiedades que nos pueden ayudar a nosotros en la agricultura, especialmente en este tema de remediar suelos que se han ido agotando por uso durante muchos años inadecuado. El biochar se ha llegado a conocer como un acondicionador de suelo y un acondicionador de suelo es todo este material que proviene de la descomposición de un material orgánico y que se implementa al suelo con el propósito de mejorar sus características, esperando que esto se vea como un aumento de la productividad de este suelo. En el caso del biochar, este es un material que se crea por medio de la pirólisis y la pirólisis es esa descomposición termal de material orgánico en ausencia o en baja presencia de oxígeno. Ya aquí en la foto, ¿verdad? De la derecha pueden ver un ejemplo de cómo se llevó a cabo esa pirólisis en esta investigación. Las características del biochar, al igual que en la composta agotada de setas, son altamente variables y estas dependen tanto del material original que se estuvo quemando durante la pirólisis como del proceso de pirólisis que se llevó a cabo y las temperaturas a la cual se llegó. Y se ha visto que no solo varían las características del material de por sí, sino que varía altamente la respuesta que tienen diferentes cultivos a la aplicación de biochar y la respuesta que tienen diferentes tipos de suelo a la aplicación del material. En las hortalizas, ¿verdad? En el cultivo de tomate se ha aumentado que según se aumenta la concentración de biochar que se aplica en conjunto a otro fertilizante comercial, se ha podido ver una mayor altura, un mayor diámetro del tallo y un mayor rendimiento en el cultivo del tomate. Sin embargo, en la berenjena, que es otra planta que pertenece a esa misma familia de tomate, las solanáceas, se ha comparado con otras enmiendas orgánicas como son la vermicomposta y la gallinaza y se ha observado que el biochar por sí solo, sin combinarlo con alguna otra enmienda, resulta en menor altura, menor número de hojas y menor área de hojas que estas otras enmiendas orgánicas. Tomando, ¿verdad?, todo esto en cuenta, se construyó la investigación con el objetivo de evaluar los efectos del biochar de pinos y de la composta agotada de setas en las características agronómicas del tomate tipo ensalada y en la composición química del suelo. Esta investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Agrícola de Juanadía, comenzando en diciembre del año anterior, del 2022, y terminando ahora en mayo del 2023. Fue un diseño en bloques completos aleatorizados en el cual realizamos 4 repeticiones y implementamos 6 tratamientos al suelo. Se utilizó un tomate tipo ensalada de la variedad Galat y todo esto se realizó en un suelo de la serie San Antón, que es un suelo del orden Molisol. Las enmiendas incorporadas, las cuales pues fueron esos 6 tratamientos, se incorporaron 6 semanas antes de que las plantas de tomate se trasplantaran al campo. Y aquí en la imagen pueden observar un ejemplo de cómo se veía ese campo pronto después que se trasplantaran los tomates. Hablando un poco más sobre esos tratamientos que estuvimos investigando, comenzando por nuestro control, nosotros como control utilizamos un fertilizante orgánico comercial que se llama Bioflora Crumbl. Este tiene una fórmula de 665 con 8% de calcio, la cual pues nos está indicando que tiene un 6% de nitrógeno. Y a base de esto y de una tasa de requerimiento de nitrógeno en el tomate de 150 libras de nitrógeno por acre, aplicamos ese tratamiento.
En el caso de la composta agotada de setas, que es una de esas dos enmiendas orgánicas que queríamos investigar, en la presentación lo van a ver acortado a SMC, que son sus siglas en inglés, pero pues esta también la aplicamos a base de ese mismo requerimiento de nitrógeno del tomate de 150 libras por acre, pero en este caso nos basamos en que esa composta tenía unas 17.3 libras de nitrógeno por yarda cúbica y se asumió que había un 20% de disponibilidad de nitrógeno, que quiere decir que solamente 20% de estas 17.3 libras estaban realmente disponibles para el cultivo durante ese primer ciclo de cultivo. El biochar de pino se aplicó de una manera un poco distinta. Este se aplicó a base de una tasa recomendada de 0.5% del volumen del suelo a 6 pulgadas de profundidad. Y nuestros otros 3 tratamientos son combinaciones de esos primeros 3. Así que tenemos la combinación de la composta agotada de setas y el fertilizante orgánico Bioflora, la combinación del biochar de pinos y el fertilizante orgánico Bioflora, y la combinación de la composta agotada de setas y el biochar de pinos. Estos 3 todos fueron aplicados a base de la mitad del peso que se aplicó en los tratamientos originales. Así que, por ejemplo, si ven aquí la combinación de la composta y Bioflora, van a ver que se aplicó la mitad del peso de composta que se aplicó cuando se aplicó solamente la composta. Aquí pues están viendo el peso en libras por acre para poder compararlo mejor con lo que sería una siembra comercial. Sin embargo, la investigación se llevó a cabo en un predio de alrededor de 0.4 acres en total de tamaño. Los tratamientos, como había mencionado anteriormente, se aplicaron 6 semanas antes de que se llevaran las plantas de tomates al campo y este mismo día se incorporaron al suelo. Entre cada tratamiento que estaba dentro de una misma hilera o una misma cama levantada, se dejaron 10 pies de distancia y cuando se incorporaron, el tractor también se levantó durante esos 10 pies, el implemento del tractor, para evitar que un tratamiento se arrastrara al área donde estaba otro. Así que no esperamos que haya ninguna interacción entre las diferentes parcelas o unidades experimentales en el suelo. Y aquí pueden ver lo que fue ese campo experimental completo. En la foto de la izquierda, marcado en rojo, se observa lo que era una unidad o una parcela experimental, la cual estaba compuesta de 3 secciones de camas levantadas de 20 pies de distancia. En cada una de estas se sembraron 8 plantas de tomate, así que por cada unidad teníamos un total de 24 plantas de tomate. Acá en la derecha pueden ver el mapa del predio experimental completo, en donde las 4 repeticiones están marcadas por esos 4 colores distintos. Esta unidad experimental que ven aquí es lo que está representado por un cuadrado dentro de cada color, y esta línea amarilla son esos 10 pies que mencioné que se dejaron entre cada uno para evitar, ¿verdad?, que un tratamiento interactuara con el que estaba próximamente en las mismas hileras. Una vez esas plántulas de tomates fueron trasplantadas al campo, rápidamente comenzamos a tomar diferentes medidas, comenzando por lo que fue la altura de las plantas. Esta la tomamos en pulgadas, en 6 plantas por parcela, y se tomó durante 7 semanas luego del trasplante de manera bisemanal, o sea, cada 2 semanas. Además de la altura de plantas, se estuvo contando el número de racimos florales en cada planta durante las semanas 4, 6 y 8 luego del trasplante, y esto también se contó en 6 plantas por parcela, de lo cual luego pues sacamos un promedio. La cosecha comenzó durante la 9ª semana luego del trasplante y duró 8 semanas, lo que nosotros aquí dividimos en 8 cosechas. Durante todo el proceso de la cosecha se estuvo tomando información sobre el peso total de los frutos, el número total de los frutos, el peso de frutos comercial y el tamaño de los frutos. Tanto el peso total de frutos, el número total de frutos y el peso comercial se tomó en su totalidad por cada parcela. Así que teníamos las libras de tomate total por unidad experimental y el número de tomates totales por unidad experimental. Sin embargo, el tamaño de frutos se tomó en 10 frutos en cada parcela en pulgadas de diámetro, de los cuales se sacó un promedio para luego analizarlo. No solo se tomaron esas medidas en el campo y en las plantas, sino que también realizamos algunos análisis que se enviaron a laboratorios. Dentro de esto se realizaron 2 análisis de suelo. El primero se realizó antes de que nosotros incorporáramos esas enmiendas al suelo, así que en los resultados de este análisis estamos viendo cómo se veía este suelo antes de que nosotros, ¿verdad?, le aplicáramos alguna fuente de nutrientes o interactuáramos con él. Y el segundo se realizó ya luego de esa cosecha de tomate, luego del ciclo completo del tomate, y eso fue 22 semanas luego de que se trasplantaron las plantas. Junto a este segundo análisis, añadimos un análisis de salud de suelo que se realizó en 2 bloques.
Además del análisis de suelo, se realizaron análisis foliares en el tejido de los tomates. Uno se realizó antes de comenzar la cosecha durante ese periodo de florecida y se realizó un segundo análisis foliar justo un mes después durante el proceso de la cosecha. Pasando entonces a nuestros resultados y comenzando por esa primera variable que estuvimos midiendo, la cual fue la altura de planta. Aquí en esta tabla están observando el promedio de altura en cada tratamiento en la séptima semana luego del trasplante, que fue esa última semana en la cual se midió la altura. Esto debido a que esta fue la única semana donde realmente se vio una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos. En verde pueden observar marcados los dos tratamientos que no tuvieron una diferencia significativa con el control Bioflora, que de hecho fue ese tratamiento que tuvo la mayor altura de planta. Mientras que acá abajo en negro pues observan esos últimos tres tratamientos que sí se mostraron significativamente menor a lo que fue el control, los cuales fueron la composta gotada de setas mezclada con el Biochar mezclado con el control y el Biochar solo. Esto pues se puede comparar con lo que se había observado en investigaciones pasadas donde habían visto que en berenjena al utilizar Biochar solo se obtenía una menor altura que con otras fuentes de nutrientes y que el Biochar combinado con otras fuentes de nutrientes obtenía mayor altura de plantas que lo que era el Biochar solo. Pasando entonces al promedio de racimos florales, aquí en las imágenes de la derecha están observando lo que nosotros contamos como una unidad o un racimo floral, y en la tabla están viendo el promedio de racimos florales por planta en cada tratamiento. En verde nuevamente se observan esos tratamientos que no tuvieron una diferencia significativa con el control Bioflora, y ya pues abajo en negro se observan los dos tratamientos que sí tuvieron un número de racimos florales significativamente menor al resto. Algo que se quiere destacar aquí es que si ven el orden de los tratamientos, comenzando por la composta gotada de setas, siguiendo por el control Bioflora, la combinación de la composta gotada de setas y el Biochar, la combinación de la composta gotada de setas y el control, el Biochar junto al control y finalmente el Biochar solo, es un orden casi idéntico a lo que luego se pasa a ver en la cosecha. Así que ya desde aquí, desde que se observa el número de racimos florales en la semana antes de comenzar a cosechar, se observaba esa diferencia en tratamientos que luego se pasó a ver en el peso de frutos cosechados. Ya en esta gráfica estamos entonces viendo lo que es la cosecha acumulativa de tomates por acre. Cuando digo la cosecha acumulativa me refiero a que esto es esa cosecha total que se observó al sumar el peso cosechado en cada tratamiento durante las 8 semanas de cosecha. Aquí en el eje de la izquierda están observando el peso de tomates cosechados reportado en cajas de 25 libras por acre, ya que esta es una unidad que se suele utilizar en la empresa de tomates aquí en Puerto Rico. Abajo pueden observar los diferentes tratamientos, desde el tratamiento donde se obtuvo la mayor cosecha hasta donde se obtuvo la menor cosecha. Y pues en los colores de la gráfica se están observando marcadas esas 8 semanas de cosecha que tuvimos. Aquí pues lo que se quiere resaltar es que si observamos el control que fue Bioflora, la composta gotada de setas y la combinación de la composta gotada de setas y el Biochar de pinos fueron esos dos tratamientos que no mostraron una diferencia estadísticamente significativa, disculpen, a lo que fue ese control. Así que, aunque pues la composta gotada de setas es realmente ese tratamiento que obtuvo la mayor cosecha en peso, se compara con estos próximos dos tratamientos. Algo más que se quiere destacar es que no se ve una diferencia muy grande entre las cosechas por separado en cada tratamiento, y si se viera, ¿verdad?, de un punto de vista estadístico, es así. Cuando se analizan las cosechas por separado, no hay una diferencia significativa entre los tratamientos, sino que solo se ve esa diferencia cuando se observa esa cosecha en su totalidad o acumulativa. Y pues podemos ver que para todos los tratamientos realmente ese grueso de la cosecha sucedió durante las cuarta y quinta semanas luego de que comenzó la cosecha. En esta próxima gráfica estamos viendo ¿verdad?, una gráfica dividida igual a la anterior, pero aquí solo se está reportando el peso comercial. Esto lo que quiere decir es que de aquí se eliminó el peso de todos esos frutos o todos esos tomates que no se consideraron aptos para el mercado o para el consumo humano. En nuestro caso, la mayor pérdida de peso
como tomates que no eran aptos para el consumo fue por una infestación de la plaga Helicoverpa, que es un gusano que se mete dentro del tomate y se come el fruto, pero también hubo algo de pérdida por aves que comieron también los frutos y por enfermedad de plantas. Pero, ¿verdad? Aquí lo que se quiere resaltar es que aunque se elimine ese peso de tomates que no se hubiera podido vender en una siembra comercial, el orden de los tratamientos, desde donde se consiguió esa mayor cosecha, que fue la composta gotada de setas, hasta esa menor cosecha, que fue la combinación del biochar y el fertilizante orgánico, se mantiene igual a cuando observamos la cosecha en su totalidad. En esta gráfica, ¿verdad? Se está viendo una relación entre el peso de frutos cosechados y el número de frutos cosechados. Esta relación tiene un R cuadrado de 0.76 y pueden ver esa relación lineal positiva. Con esto realmente lo que queremos presentar es que nosotros pudimos haber utilizado tanto el peso de tomates cosechados como el número de tomates cosechados para presentar lo que fue esa cosecha o el rendimiento de tomates. En nuestro caso, pues decidimos usar el peso de tomates. En el caso del tamaño de frutos, no se observó una diferencia significativa entre los tratamientos, sino que todos los tratamientos se mantuvieron en un diámetro de alrededor de 3 pulgadas, lo cual aquí en Puerto Rico se considera como un fruto de tamaño extra large. En términos de cajas, eso se estaría empacando en una caja de 5 por 6 tomates. En la foto aquí en la derecha pueden observar un ejemplo de cómo se está midiendo ese diámetro de los tomates que, como mencioné anteriormente, se mide en pulgadas con este instrumento. Pasando, ¿verdad?, a lo que fueron esos análisis que se enviaron a laboratorios y comenzando por lo que fue el análisis de suelo, aquí se está observando el cambio que hubo entre el análisis que se realizó al comienzo del experimento, antes de que nosotros aplicáramos esos tratamientos al campo, o sea, antes de que interactuáramos con ese suelo, y ese análisis que se realizó luego del ciclo de cultivo completo del tomate, el cual en nuestro caso duró 6 meses. Así que estos valores que están observando es realmente la diferencia que hay entre esos dos análisis, mientras que acá arriba se está observando el valor más pequeño en el primer análisis y el valor más grande dentro del segundo análisis. Aquí estamos viendo lo que es el porciento de materia orgánica en el suelo, el pH, la capacidad de intercambio catiónico y los nutrientes fósforo y potasio. Y lo que se quiere resaltar es que si observamos la diferencia entre los tratamientos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los tratamientos para la diferencia en ninguno de los parámetros. Pero sí observamos que en el caso de todas estas variables que se están presentando en esta tabla, el aumento o la disminución en el caso de algunos tratamientos para el pH fue pequeña, lo que quiere decir que realmente durante todo ese proceso, ciclo de cultivo de tomate, no se alteró de una manera crítica esa composición química del suelo, sino que se mantuvo bastante similar a lo que se vio al comienzo, antes de que se aplicaran las enmiendas. En el caso de la materia orgánica, por ejemplo, y la capacidad de intercambio catiónico, vemos que en todos los tratamientos hubo un aumento, que sí es lo que queremos ver, pero no fue un aumento muy grande. Y en el caso del pH, en algunos tratamientos hubo una disminución, mientras que en otros hubo un aumento, pero se mantuvo dentro de ese pH cercano a 7 o cercano a un pH básico para todos los tratamientos. Ya en el caso de los dos nutrientes que se están presentando, que son el fósforo y el potasio, pues vemos un aumento en la concentración de ese nutriente en el suelo en todos los tratamientos, pero un aumento que tampoco fue tan grande, lo cual quiere decir que se suplió ese nutriente que el tomate necesitaba, no se agotó de lo que estaba en el suelo, pero tampoco se incrementó de una manera drástica. En el caso del análisis de salud del suelo, en este análisis no se vio una diferencia significativa tampoco entre ninguno de los tratamientos, y lo que ellos nos estaban reportando como salud de suelo era un Soil Health Score o una clasificación de salud de suelo que iba en un rango de 0 a 50, en donde todos los valores mayores a 10 se reportaban como satisfactorios. Todos los tratamientos se reportaron con valores mayores a 10, valores satisfactorios, y esto fue a base de la respiración microbiana, la disponibilidad de carbón y la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Sin embargo, lo que fue la respiración de los microorganismos en el suelo y la tasa de carbono-nitrógeno se clasificó como por debajo de ese rango óptimo para todos los tratamientos que estuvimos investigando.
Pasando entonces al análisis foliar, aquí lo que están observando son la concentración en porcentaje de los nutrientes en el tejido del tomate durante la florecida. En los colores azul ven marcado todos esos valores que están dentro, que están por encima del rango óptimo presentado por el laboratorio para ese nutriente. En verde se ven todos esos valores que están dentro del rango óptimo para ese nutriente en el tomate, y en amarillo están los valores que están por debajo de ese rango óptimo. Aquí para ninguno de los tratamientos se observó realmente una diferencia que estadísticamente fuera significativa, pero sí podemos observar en los valores que, por ejemplo, en el caso de Bioflora y de la composta gotada de setas, que son esos dos tratamientos donde se observó la mayor cosecha, se observa también la mayor concentración de nitrógeno. Y en el caso del potasio, si añadimos a esto la combinación de la composta gotada de setas y el Biochar, que fue ese tercer tratamiento con la mayor cantidad de cosecha en peso, se observa que esos tres son los tratamientos que tienen la mayor concentración de potasio en su tejido. Si observamos el análisis foliar que se realizó ya durante la cosecha, tampoco hubo una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos, pero no se observó realmente ese mismo patrón en donde los tratamientos que tenían la mayor cosecha son los mismos tratamientos que tienen la mayor concentración del nutriente en el tejido. Queremos, ¿verdad?, añadir un poco sobre enfermedad de plantas. Esto no fue algo que se analizó de manera estadística, pero sí se pudo identificar la enfermedad que más afectó el predio como mancha foliar o target spot, que es una enfermedad causada por el hongo Corynespora. Aquí pueden ver una imagen de cómo se veían esos síntomas en las plantas. Y pues algo que notamos es que durante la 10ª semana luego del trasplante, esa es la segunda semana de cosecha, en las parcelas que estaban tratadas con Biochar solo, se observó un incremento de plantomas con síntomas visibles de la enfermedad de 150% cuando se compara con la cantidad de plantas con síntomas que observamos en los otros tratamientos. Ya acá pues pueden ver unas tablas de del porcentaje de plantas con síntomas en la 9ª semana, que fue cuando se comenzó a ver la enfermedad. Eso es la primera semana de cosecha, y en la 10ª semana luego de pasar las plantas de tomate al campo, que fue donde realmente se vio ese gran incremento en el número de plantas con síntomas en esas parcelas que estaban tratadas con el Biochar de pinos. Para concluir, ¿verdad? Nosotros observamos que los tratamientos de composta gotada de setas, Bioflora y la combinación de composta gotada de setas y de Biochar de pinos fueron aquellos tres tratamientos que, sin diferencia estadísticamente significativa, mostraron el mayor número de racimos florales, el mayor número de frutos y el mayor peso acumulativo cosechado, tanto cuando se veía el peso acumulativo total como el peso acumulativo comercial. No se observaron cambios significativos en el suelo cuando se compara su composición química en ese análisis que realizamos antes de aplicar los tratamientos con su composición química luego de un ciclo de cultivo completo de tomate que duró 6 meses. Y pues dentro de esos 6 tratamientos que estuvimos investigando, se quiere resaltar que la composta gotada de setas fue ese tratamiento que mostró ser la mejor o una buena opción para productores que tengan un interés en usar alternativas a los fertilizantes inorgánicos, ya que resultó en rendimientos que se comparan a los de un fertilizante orgánico comercial, como fue en nuestro caso Bioflora, Crombold. Algo, ¿verdad?, que se quería añadir es que cuando se observan las cantidades que se aplicaron a las tasas que nosotros estuvimos aplicando en esta investigación y los precios por acre para aplicar esas cantidades, realmente también esa composta gotada de setas es donde vemos el menor precio. Claro, estos precios son preliminares porque cambian según va cambiando el mercado, ¿verdad? Y pues aquí, aunque observamos el precio del Biochar, en nuestro caso el Biochar se produjo para la investigación, así que los costos fueron mínimos, pero si se hace un estimado a base de cómo se vende el Biochar comercialmente aquí en Puerto Rico, pues vemos que en este caso y en el caso del control bioflora son mucho más altos de lo que fue ese precio de la composta. Como parte de esta investigación, ¿verdad?, queremos agradecer al proyecto USDA NIFA Hatch 533 titulado Effects of Organic Soil Amendments on Soil Quality and Production of Tomatoes,
Run Under High Tunnels porque fue el proyecto que estuvo financiando la investigación. Y quiero agradecer también a mi comité graduado, a la doctora Ermita Hernández de Díaz, que está aquí hoy con nosotros, quien es el chairman de mi comité, al doctor Joaquín Sean, al doctor Daniel Bear y al doctor Jorge Pérez Arroyo por su ayuda durante todo este proceso de la investigación, y a todos los empleados de la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz, porque han sido de verdad una gran ayuda durante todo este proceso y durante el comienzo de esta segunda fase de la investigación. Con esto, Berta, concluyo mi presentación. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues estoy aquí para contestar.